Un enorme gusto recibirles por acá esta tarde de parte del Proyecto País, la Vía Costarricense. Es un honor poder tener un grupo de gente joven, ilusionada en el futuro de Costa Rica, y queremos compartir con ustedes esta tarde la posibilidad de conversar sobre el Proyecto País, sobre qué estamos haciendo, sobre hacia dónde vamos a llevar esta iniciativa, y para nosotros es un privilegio poder tener esta oportunidad de conversar. Es un conversatorio, así es que lo que vamos a tener es inicialmente algunas presentaciones de temas que nos parece que pueden ayudar a enmarcar esta conversación, e inmediatamente después les damos la palabra a ustedes para que puedan hacer sus sugerencias, sus propuestas, sus preguntas sobre esta iniciativa que iniciamos hace aproximadamente un mes. Mi nombre es Álvaro Ramírez y yo tengo el honor de coordinar este proyecto bajo el liderazgo de una junta directiva. Muchos de los miembros están esta tarde acá con nosotros. Para dar inicio a esta actividad, le ofrezco la palabra a don Jorge Oller, que está acá, que es un miembro muy destacado de la junta directiva del Proyecto País. Don Jorge. Muchas gracias, nada destacado. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, veo un poco de caras conocidas y eso está muy bien. Muchísimas gracias por venir, por sacar el tiempo, por separar de esas agendas apretadas, de todas las cosas que hay caminando, el tiempo pues, para compartir este rato, que vamos a intentar hacerlo a 220, a 220, buen voltaje, a buena velocidad, bien jugoso, bien provechoso para todos, porque si hay algo que estamos claros, es de que este proyecto es una propuesta que está corriendo un curso distinto de todo lo que hemos visto en el pasado, y por eso estamos muy animados, porque pensamos que lo más probable es que esto va a generar resultados diferentes. Si hay algo que estamos buscando precisamente es no hacer más de lo mismo, sino realmente traer propuestas frescas como nos gustan a todos y hacer una diferencia, marcarla de una manera profunda y darle al país una visión de futuro que encienda, que anime, que motive, que inspire, que haga una diferencia y que nos permita desde ahora ir haciendo la contribución que a cada uno de nosotros nos toca realizar. De un tiempo para acá, con la Vía Costarricense, colocamos trabajo que muchos de los que están en la gradería tuvieron mucho que ver en ella, en su desarrollo, en su producción, y por eso no quisiéramos dejar de arrancar esta tarde sin repasar el mensaje que hay en dos de ellos. Veamos el primero, que es realmente una bonita introducción de lo que tenemos con el Proyecto País. Costa Rica es nuestro país, bien pequeño en territorio, aunque grande de corazón. Hemos luchado por nuestras conquistas y aún trabajamos para preservar logros como la democracia, la paz y la protección al ambiente. Nos visitan millones de todo el mundo a ver nuestras maravillas y casi todos salen diciendo pura vida. Incluso hasta nos han declarado como el país más feliz del mundo. Sin embargo, nosotros sabemos que hay problemas graves y que tenemos mucho por hacer. En medio de serios y urgentes temas, creemos importante rediseñar el futuro, imaginarlo mejor y definir una dirección para el país. ¿Te puedes imaginar salir a la calle sin saber a dónde vas? ¿A dónde llegarías? ¿O bien ganaría un corredor sin conocer cómo llegar a la meta? ¿Podría operar un cirujano sin saber lo que va a hacer? ¿Cómo haría una arquitecta para diseñar un edificio sin planos? De seguro que sería difícil y posiblemente todo saldría mal. Igualmente, no es bueno seguir en una Costa Rica sin saber hacia dónde la debemos llevar. El país necesita dirección, ideas, liderazgo y, por supuesto, pasar del dicho al hecho. Ocupamos de una ruta y dibujar su futuro grande, positivo y lleno de oportunidades. El principio es uno, la dirección determina el destino. Tenemos que saber hacia dónde queremos ir o podríamos llegar a donde no queríamos ir. Más que un plan o un programa preparado por unos pocos, pensamos en un movimiento ciudadano de los ticos para todas y todos en Costa Rica, creado por las personas que quieran participar, con una propuesta, una idea, un comentario, un me gusta o con lo que sea para ayudar. Por todo esto y porque debe ser nuestro, le hemos llamado la Vía Costarricense. Así que no lo dudes ni un segundo. Súmate a diseñar nuestra vía, a imaginar la Costa Rica del futuro, porque todo ha sucedido al menos 2 veces. Primero en la imaginación y luego en la realidad. ¿Te gustaría participar? Envíanos tus datos y hagámoslo juntos.
El país necesita muchos cambios, aunque primero ocupa definir la ruta, y esa puede ser la Vía Costarricense. Una fábrica de ideas, un ideario nacional, un movimiento de gente que soñamos en grande y creemos que sí se puede. Hagámoslo, construyámoslo. La Vía Costarricense, nuestro proyecto país. Hemos ido encontrando que tenemos muchas zonas de coincidencia y también de diferencia. Estamos celebrándolas precisamente, celebrando nuestras diferencias, no necesariamente buscando consenso, sino puntos donde nos encontramos con nuestras propuestas para realmente avanzar. Con una idea que nos emociona, y es que la verdad que tiene mucho sentido pasarnos lo más que podamos enfocados en tomar todas las decisiones que van a modelar el futuro, porque estemos claros, posiblemente todos vamos a coincidir. El resto de nuestras vidas nos la vamos a pasar en el futuro. Y el futuro es una consecuencia de las decisiones que tomamos hoy. Razón por la que tiene todo el sentido que nos enfoquemos a construir una visión de futuro que valga la pena realmente trabajar por ella y encendidos, trabajando en grupo, hacer esas diferencias que nos corresponden. Hay una fórmula, una manera, una ruta para trabajar y esta es la que resume muy bien el video que sigue. Echémosle un vistazo. Hoy te queremos presentar la Vía Costarricense, porque queremos soñar y construir la mejor sociedad posible. Buscamos darle una nueva dirección a Costa Rica. La Vía Costarricense es el nombre del proyecto país, una respetuosa iniciativa ciudadana llena de optimismo, de energía y de diversidad. El proyecto país es el inicio de un movimiento que trasciende fronteras partidarias. Es algo mucho más potente que el esfuerzo de un solo partido político y mucho más inclusivo que los sectores tradicionales de la sociedad. Es una plataforma abierta y participativa de encuentro y de diálogo para generar ideas innovadoras que nos lleven a resetear el desarrollo, a romper la inercia y amanecer en sí, en que sí es posible, en que vamos a hacer las cosas. Lejos de la política tradicional, proceso abierto de consulta participativa. Será estratégico para definir la visión de mediano y largo plazo con una dirección definida. También será dinámico, vivo y propositivo, así como político, no partidario, sino propio de la política con P mayúscula, la que construye y agrega. Ahora bien, Costa Rica no vive aislada. Por esto es clave comprender y anticipar los cambios en el mundo para aprovecharlos a nuestro favor en el diseño de un país exitoso. Entonces, ¿cómo llegamos a la Costa Rica del futuro? Primero que nada debemos marcar la estrella que ha de guiarnos y definir el rumbo, porque la dirección determina el destino. Soñamos la sociedad como una que viva en equilibrio y armonía, con propósito y balance. Es lo que llamamos el bien vivir. Para esto debemos reforzar la sostenibilidad, la innovación, la inclusión y la identidad del ser costarricense. En pocas palabras, el reto es reinventar Costa Rica a partir de reimaginar la educación, renovar la democracia, reforzar la economía, retomar la salud y recrear los espacios de convivencia. La nueva comunidad del futuro. Costa Rica tiene grandes oportunidades. Aprovecharlas es responsabilidad de todas y de todos. Te invito a participar, a proponer tus ideas, a construir el país que imaginamos juntos. Unite, proponé, participa. Será la Costa Rica del futuro, inspirada por la Vía Costarricense. La verdad es que este encuentro que es el proyecto país, la Vía Costarricense, es posiblemente explicable detrás de una simple idea. Yo creo que nos estamos sumando todos los que creemos posible lo imposible. Porque hoy pareciera que estamos hablando de temas que son realmente difíciles de alcanzar en una Costa Rica que está
tal vez más marcada por desesperación que por lo que deseamos, que es una Costa Rica impulsada por inspiración, detrás de una visión mucho más grande que la que hemos podido formar hasta el momento. Irene Suárez, miembro de la Junta Directiva, va a hacerles la introducción al tema de fondo del día de hoy, que espero sea realmente una agenda que justifique el tiempo que han separado para venir hoy y compartir con nosotros esta tarde. Irene. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy asesora en política de cambio climático y desarrollo. Estoy aquí para comentarles, primero invitarlos a participar de la Vía Costarricense, de la forma que mejor les convenga a ustedes, desde entrar a la página de Facebook y darle un me gusta, o mejor aún entrar a la página de vía.cr y dar su idea. Y realmente los invito porque yo personalmente creo que es una idea, una oportunidad de incidir en el modelo de desarrollo de nuestro país, trascender del viejo esquema de incidir en el modelo de desarrollo cada 4 años por medio de las elecciones, sino que incidir desde su aspiración de qué desea usted en su comunidad, en su provincia, qué desea usted de la ciudad en la que usted vive y qué desea del país de aquí al 2021, al 2050. Entonces, eso es el primer elemento. Y dentro del marco de esta invitación de Economía Verde, yo les quería comentar qué es lo que estamos haciendo nosotros en el tema de cambio climático por un lado y en el tema ambiental. Voy a entrar en más detalle sobre qué hemos hecho, sobre las ideas que han propuesto. Ya tenemos más de 500 ideas en total y para todos los temas. Y sobre las partes de cambio climático, lo que hemos hecho es, dentro del marco que es la Vía Costarricense, cuyo eje central es el bien vivir, cuyo pilar es el ser humano, entonces sobre ese marco hemos creado un marco orientador sobre qué es lo que aspiramos en el país en el tema de cambio climático. Nosotros queremos un modelo de desarrollo que sea resiliente a los efectos adversos del cambio climático. Estoy hablando de un incremento de temperatura en la zona norte del país. ¿Y qué implica eso para el sector arrocero? Lo que eso implica también para la seguridad alimentaria. O sea, ya hay estragos que estamos viviendo en la agricultura. También, ¿qué implica el aumento del nivel del mar sobre, por ejemplo, Cahuita en el Caribe? O sobre Punta Arenas, donde está uno de nuestros principales puertos del país, y qué va a significar eso sobre nuestro comercio. Entonces, hemos tomado muchas de las ideas que han propuesto, por ejemplo, Mario Ávila hablaba sobre crear un metro a la tica, y hoy justamente en uno de los periódicos del país hablaban sobre la experiencia panameña de un metro. Entonces, nosotros soñamos con tener un metro. ¿Cuáles son las soluciones para Costa Rica sobre transporte? Ya vivimos día a día el congestionamiento, queremos ciclovías. ¿Qué es lo que ustedes sueñan en su comunidad, en su ciudad y en el país sobre soluciones de transporte para que tengamos desarrollo bajo en emisiones, que es otro eje orientador sobre la parte de economía verde? Ahora Alejandra Granados va a ampliar un poco más. Entonces, hemos tomado las ideas y las hemos categorizado en 3, en corto plazo, y hemos incluso creado una campaña hasta el momento y vamos a crear más, incluso sobre ciclovías, y también tenemos categorías sobre mediano plazo, esfuerzos que se pueden realizar con alianzas público-privadas, sí, un esfuerzo de gobierno definitivamente, y también categorizadas sobre ejes más estructurales, que necesitamos modificar leyes, entre otros. Entonces, después de esta categorización, hemos ya creado foros virtuales y foros regionales. Vamos a tener primero en septiembre en el Caribe, y pueden ustedes accesar la página vía.cr sobre las invitaciones de cuándo es que se van a hacer esas discusiones, y que ustedes puedan participar a otras personas que ustedes consideren tienen ideas, aportes concretos sobre estos temas. Con esto yo voy a dejarlo porque vamos a la velocidad 220 que dijo Jorge, y para que Alejandra nos explique sobre diversas perspectivas de jóvenes sobre el tema específico de economía verde.
Muchas gracias, Irene. Bueno, yo soy cofundadora de una organización que se llama CO2 y también coordino el capítulo de sostenibilidad de jóvenes por una Costa Rica desarrollada. Y además de trabajar, también estoy finalizando mis estudios en ingeniería química. Y este año en mi organización nos hemos enfocado mucho en empoderar a los jóvenes. Decidimos este año hacer unas mesas de diálogo con jóvenes para ver qué opinaban sobre economía verde. ¿Por qué? Porque estamos ante un futuro que nos está poniendo cada vez más retos, ¿verdad? El reto del cambio climático, la degradación ambiental, el desempleo juvenil. Y entonces nosotros, los jóvenes, las y los jóvenes, tenemos que ser un actor importante dentro de la construcción de esa economía verde. ¿Qué queremos? Ser un actor constructor y por lo tanto, dentro de esta economía verde, nosotros somos, además de actores importantes, somos consultados. Y entonces, para ver hacia dónde vamos. Y entonces hicimos 2 mesas de diálogo que fueron interesantísimas. Esta fue la primera que hicimos antes de Río +20 y fue interesantísimo porque fue un viernes que era fin de semana largo y en hora pico y nosotros pensamos que no iba a llegar nadie, pero llegaron más de 100 jóvenes para que vean la sed que tiene la juventud de participar en estos espacios, de poder generar ideas importantísimas y fue chivísima. Parte de las 2 mesas de diálogo, la otra se realizó con la Fundación Friedrich Ebert y fue interesantísimo los resultados. Los jóvenes quieren que a través de esta economía se generen empleos verdes, que ayuden a reducir ese desempleo, que haya diversificación laboral y sobre todo que ofrezca empleos a las personas que más lo necesitan. Esos jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan, que viven en condiciones de extrema pobreza, que haya que se mejore el acceso a la educación con enfoque ambiental para todas y todos, una reorientación de la inversión del sector privado hacia la ecoeficiencia, un desarrollo económico para los más desfavorecidos que vaya enfocada hacia el mantenimiento y la conservación ambiental, que se fomente la inversión en la regeneración y protección de los recursos naturales y que haya una mejora en la inversión social porque cuando se invierte se reorienta el gasto a enverdecer la economía que está ligado a la erradicación de la pobreza y esta economía verde se fortalece la estructura institucional porque se requiere mayor capacidad de gestión, por lo que se empodera a los gobiernos locales, a los ministerios, a las instituciones públicas y la participación ciudadana. Estos son solo algunas de las ideas que salieron, pero para que vean lo importante que es participar en estas mesas de diálogo. Y ahora que en Vía Costarricense también vamos a tener talleres intergeneracionales, los invito a que todos los y las jóvenes se den el permiso de participar, empodérense y den sus ideas dentro de este proyecto de Vía Costarricense. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Alejandra es además miembro del Consejo Consultivo del Proyecto País, que es una de las cosas que hemos buscado, la participación de gente joven en el Consejo Consultivo, que es un grupo que reúne a más de 35 costarricenses de todas las edades, de todas las corrientes políticas, de todos los sectores, y ese es parte del espíritu de la Vía Costarricense, que sea un proceso inclusivo, que sea un proceso ampliamente participativo. Ahora invito a Benjamín García, que está afortunadamente de visita en el país en estos días. Ayer cumplió años, así es que un gran aplauso para Benjamín por su cumpleaños número 32. Benjamín celebró el cumpleaños en la playa después de pasar en Londres los últimos años de su vida. Es un arquitecto costarricense que nos honra muchísimo en la esfera internacional, trabaja con una firma
de arquitectos en Inglaterra, y entre otras cosas diseñaron la nueva Torre 3 del New World Trade Center de Nueva York, y le dieron un premio muy bonito por la casa que le hizo a su mamá. Le dieron el premio de la mejor casa del mundo, lo cual no es un premio pequeño para haber hecho, además con el cariño que lo hizo para su mamá. Así es que, Benjamín, un gran placer tenerte acá. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá y por oír un poquito. Realmente quiero compartir mi experiencia. Tal vez mi experiencia de alguna manera puede decirle a otros, o tal vez inspirar a otros. A mí me encanta no estar allá en Londres muriéndome de frío, sino más bien estar acá y poder compartir con ustedes y poder disfrutar un poquito de la playita. Yo quiero, voy a ponerme como por acá. Yo quiero primero decir que con lo que tenemos podemos hacer mucho. No, esa excusa de que no se puede, no, yo creo que sí se puede. Yo creo que nosotros podemos empezar a demostrarlo con hechos en vez de con palabras. Primero que todo, a mí siempre me ha encantado cómo, por ejemplo, utilizamos materiales de desecho y se usan de una manera creativa para generar una solución. Yo mismo trabajo mucho con materiales de desecho. Desde que estoy en la universidad hice un poco de arte que era hecha a partir de desechos. Alguna de esa arte llegó en Estados Unidos a galerías importantísimas donde la gente creía que costaba un montón de plata y era un montón de botellas de plástico, costaron 2.500 colones. Entonces generar ese shock, ¿verdad? A la gente, a la par hay un artista que vale millones y esto realmente no vale nada, pero es bellísimo y captura la luz de una manera hermosa y no sé, hace que la gente piense, pucha, ¿por qué estoy pagando tanto por algo si algo más bello pues, que está aquí se puede hacer con solo el ingenio y con solo la creatividad? Fue importante para mí la educación. Yo estudié arquitectura aquí en Costa Rica y yo, de hecho, soy orgulloso de decir que mi formación fue aquí. También fui a Estados Unidos y hice una maestría, tuve la oportunidad de una beca allá. Y al estar allá en la maestría tenía que hacer mi tesis. Y yo estaba en esa universidad carísima que valía como $100,000 y mi mamá vivía aquí, en esa casa hecha de latas y así. Y yo decía, no puede ser, o sea, yo no puedo hacer la tesis ahí de un shopping mall o de quién sabe qué rascacielos cuando realmente hay necesidades. O sea, voy a ocupar mi tiempo efectivamente, ¿verdad? Entonces yo diseñé esta casa donde mi mamá efectivamente se pone para ver la luna. Ella me dice que en su casa vieja ella puso la cama en una esquina para ver la luna, para acordarse de mí. Yo le dije, bueno, yo con la arquitectura pues, no le voy a dar solo una sala y una cocina y etcétera, le voy a dar algo más profundo, algo que tal vez le llegue al corazón, y yo le voy a regalar esa luna, que cuando esté ella ahí adentro ella se acuerde de mí. La casa funciona obviamente a nivel climático, pero la primera vez que vimos la luna cuando estábamos construyendo fue cuando me di cuenta de que transformando los materiales con sentido realmente podríamos llegar a cosas mucho más que solamente la función. La casa la construí yo mismo y la casa está hecha a partir de bambú y de todos los materiales reciclados de la casa anterior. La casa realmente es como un jardín interno, un jardín lleno de luz y de sombras que trata de hacer que ella esté segura dentro del bosque. Esta casa, como mencionó anteriormente, pues ganó el premio a la mejor casa del mundo de un costarricense. Esa es la primera vez que nosotros lo logramos y realmente, ustedes me ven, yo soy un carajillo. Yo nada más la hice por mi mamá, yo no la hice por ganar ningún premio de nada. Realmente los jurados lo que decían era que por primera vez se veía una contrapropuesta que no era solamente comercial, sino que había algo mucho más profundo dentro de esto. Obviamente yo pensé que a partir de ahí yo nunca iba a poder diseñar nada. ¿Cómo iba a querer uno más a alguien que a la mamá? ¿Verdad? Y siempre ha sido esa lucha a partir de ese momento. ¿Cómo hago para seguir dando esa profundidad, ¿verdad? A darle ese sentido al trabajo mío? Porque al final, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este planeta? ¿Qué estoy haciendo? Yo trabajo en Roger Stewart Carver & Partners en Inglaterra. Es el arquitecto creador del Centro Pompidou en París. Yo personalmente he estado involucrado en el diseño de la Torre 3 del World Trade Center en Nueva York, pero realmente, sinceramente, eso no me llena tanto. Trabajar en una torre ahí, digamos que prestigiosa, no me llena tanto. Los proyectos que me llenan tanto, más son los proyectos que hacemos en esa compañía, utilizando el sentido común, para el beneficio del ser humano y no de la máquina. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, este es lo que llaman social housing en Londres, o sea, de vivienda social para gente que necesita una vivienda, mujeres jóvenes embarazadas o personas que se quedaron sin trabajo, etcétera. Y así es como son. Nosotros decimos, no puede ser así. Con el mismo presupuesto que el gobierno da, vamos a hacer algo mejor. Estas son las casas, estas casas se construyen en 24 horas. Yo viviría ahí perfectamente, o sea, no tendría ningún problema en vivir ahí.
Ese es el tipo de espacios que están en las casas anteriores. Este es el espacio que damos nosotros, dignificando a la persona, no como que ella se sienta avergonzada, y más bien que todo el mundo quiera vivir ahí, y esto es baratísimo. El aeropuerto de Barajas en Madrid es otro ejemplo de esto, de que, déjame ver si se pegó un toque. Ahí, de que nosotros estamos pensando a veces solo en la máquina, el armatoste que llega, todo el mundo apiñado esperando ese armatoste. ¿Por qué no podemos vivir en un lugar donde viajar sea bonito, donde el ser humano sea más importante que esa máquina que está allá afuera? La máquina es solamente el medio, el ser humano, nosotros somos más importantes. Luz natural, obviamente, cosas obvias, el sentido común, luz natural, ventilación natural, cosas así, cosas que trabajamos que ahora a todo el mundo le parece como lo más innovador, las cosas que tienen simple y común sentido común. Me repetí ahí un toque. Ok, guys, este hospital espantoso, ¿verdad? Parece un búnker de concreto, y nosotros nos dijeron, hagan una extensión de ese hospital para gente que tiene cáncer. Nosotros empezamos a jugar con un edificio mucho más divertido, un edificio más bien alegre. ¿Cómo vamos a meter a esa gente en ese búnker de concreto? La idea es no tener esto, jamás tener espacios de este tipo. Los seres humanos necesitamos espacios de este tipo, sobre todo cuando estamos en recuperación o cuando estamos enfermos. El challenge aquí, el reto es que los ingenieros y otras personas nunca habían hecho un hospital así abierto, no sabían cómo hacerlo y hay que reinventarlo a punta de sentido común. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestra Costa Rica? Bueno, yo no puedo quedarme quedito allá en Inglaterra nada más haciendo ese tipo de edificios, en otras realidades. Yo siempre he querido ver cómo se come esto en Costa Rica. Ya hice esta casa para mi mamá, que fue para mí fue increíble, pero sobre todo cómo se puede hacer, cómo se puede llevar allá, más allá. Estos son los tipos de edificaciones que están ahora propagando en la parte de la sabana, digamos, y en otras partes del país. Y yo digo, bueno, ahí es muy oscuro, ¿verdad? Todo el mundo tiene un balconcito como de 1 metro y muy poca gente quiere vivirse al centro. Todo el mundo prefiere ir 2 horas y media en automóvil y ir de vuelta a la casa. Nosotros lo que decimos es, ¿por qué no cambiamos ese edificio que realmente es un tuco, y lo esparcimos y hacemos zonas de jardín o zonas de balcones enfrente del edificio? Aunque sean edificios de altura, ¿cómo hacemos esto? Bueno, una idea fue agarrar la casa típica costarricense con la terraza enfrente, los helechitos y todo eso, y transportarlo a un edificio en altura. La idea no era, obviamente, que esto no se pudiera hacer. Obviamente hay un estudio de cómo podemos usar el mismo dinero del otro edificio y con ese mismo dinero hacer este edificio. Tener plantaciones hidropónicas enfrente del edificio, tener un edificio, digamos, que tenga una fachada verde, no porque solamente está tapando el sol, sino porque la vegetación se está subiendo. O sea, que no es como ese chiquito que no sabe dónde vienen los tomates porque siempre va al supermercado y los compran ahí, sino que los vea crecer enfrente de él y que vea que sus acciones tienen repercusión sobre el mundo físico que lo rodea y que esté ahí. Para nosotros es importante que la gente vea el resultado, que vea las cosas crecer, y no generar un pasillo donde nadie se socializa, donde no se ve, donde todo es oscuro, la luz prendida durante el día, sino más bien generar pasillos abiertos con vegetación, etcétera. Eso lo podemos hacer en Costa Rica. Esto no existe en ningún lado, nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos dar ejemplo al mundo entero de cómo se puede usar el sentido común. La tecnología es algo que puede venir efectivamente a ayudarnos. Esto es un edificio de la certificación más alta de LEED. Yo no trabajé en este edificio, gracias a Dios, porque es una caja horrible, con gente trabajando ahí como ratonera. Solamente porque tiene paneles fotovoltaicos ya tiene la certificación más alta de tecnología. Yo no creo que eso sea la solución. Yo creo que la tecnología se tiene que usar para hacer los edificios más eficientes, para no tener que usar tecnología, para resolver nuestros problemas. Entonces, esta edificación la hemos hecho todos los análisis climáticos y todo el asunto para que no tenga que tener aire acondicionado. Ese es el uso de la tecnología que estamos promoviendo, no un uso de la tecnología para resolver problemas que no debieron estar ahí desde un principio. A nivel urbano, esto es San José, ¿verdad? El automóvil, la máquina otra vez está siendo número 1, ¿verdad? En la ciudad. ¿Cómo podríamos volver tal vez a esto? ¿Cómo podemos vivir en una ciudad más así? Yo creo que sí es posible. Tengo el gran privilegio de haber ganado un concurso para la iglesia de la Merced, que fue ya restaurada, y en esta esquina que está aquí, pues realmente hacer una intervención urbana para activarla, digamos, hacer un poco de comercio y hacer un punto de encuentro. Son excusas para ver si se puede hacer esto en Costa Rica. La idea es esa esquina de aquí.
Esa esquina de sí, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, la idea de nosotros es, abramos esa esquina, hagamos en vez de poner tanta reja, más bien abramos los edificios del centro de la ciudad, que podamos acercarnos más a ellos, integremos las zonas peatonales con los parques. Una inspiración muy grande a los kioscos de Costa Rica, nos dio esa idea de tal vez tener unas sombrillas. Estamos viendo, algo está pasando aquí. Vamos a volverme un momentito. Unas sombrillas que se abren durante el día y que son ventas de todo tipo, de periódicos y de todo, y durante la noche pueden ser entonces unos elementos que se iluminan y que son como una escultura para que los niños jueguen y para que haya diversión, muy inspirados sobre lo que ya había ahí, sobre esos vitrales, ¿verdad? Complejo Residencial Cala es también una respuesta a esto, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en las afueras de San José, en una calle, los chiquitos juegan en el puro centro, ponen 2 piedras y a jugar fútbol y quitarse cada vez que pasa un carro, ¿verdad? Y esto es económico. Bueno, ¿cómo hacemos que un desarrollador tenga la misma economía? Y hemos logrado esto. Este es el proyecto Cala, un poco por la Guásima de la Juela. Estamos logrando que el desarrollador dé más zonas verdes y que aún así el proyecto le dé financieramente. Obviamente si las finanzas no dan, no va a suceder esto, ¿verdad? El proyecto tiene que servir igual que como lo estamos haciendo en este momento. Nosotros estamos generando espacios muy verdes, aunque parezca, este es un residencial muy denso, pero a partir de arquitectura, a partir de ingenio, a partir de utilizar los árboles donde tiene que estar, da una sensación de que la zona verde es 1000 veces más grande de lo que tiene que ser. Este proyecto está en proceso en este momento, esperamos empezar el próximo año. Por ejemplo, otra cosa que quiero hablar es de esto del redescubrir nuestra identidad. Tenemos unas respuestas intuitivas a veces en Costa Rica que son maravillosas y las hemos perdido en el tiempo. Este es un hotel que estamos desarrollando, se llama Hotel Gaia, y ese es el hotel, un hotel muy moderno, y ellos quieren ahora hacer una extensión del hotel en la parte de abajo, ¿verdad? En la selva. Y nosotros decimos, ¿cómo vamos a hacer un hotel tan moderno así en la selva? Bueno, para nosotros lo importante era recapturar tal vez esas cosas que hemos perdido del pasado, esas respuestas intuitivas de las personas que vivían aquí antes que nosotros. ¿Cómo podemos adecuarnos a los árboles que ya están ahí? La idea fue un espacio muy áspero por fuera, lleno de vegetación, y un espacio muy limpio por dentro. La idea es captar la luz natural de una manera muy dramática, de esta forma que los cuartos sean prácticamente como estar debajo de la luz y la sombra del bosque, generando espacios fantásticos. ¿Por qué la modernidad tiene que ser completamente austera? ¿Por qué no puede ser hermosa igual que esto? La idea que las edificaciones se mezclan con la naturaleza y de repente uno no sabe ni qué es vegetación ni qué es naturaleza. La idea de que el edificio se puede desaparecer en el bosque y que de alguna manera ese edificio puede empezar a hacer algunas de las cualidades del bosque, darle la belleza. Creo que son cosas costarricenses, son respuestas intuitivas nuestras. ¿Por qué nosotros no podemos hacer esto? Yo creo que esto más bien nos puede llevar a entendernos a nosotros mismos, que la belleza ya está aquí, que la podemos reinterpretar en lo que hacemos. Yo lo hago en arquitectura, pero yo sé que en cada una de sus profesiones podemos agarrar esos elementos también y podemos hacer a Costa Rica muchísimo más bella y podamos dar ejemplos. Otro proyecto es donde las casas son bastante encerradas y hay que prender la luz durante el día. La idea es romper esa caja en este residencial. Siempre me dicen, en San José no se puede hacer nada, la gente que vive bien está en las playas. Para mí no puede ser así. Para mí la arquitectura en San José tiene que ser también como estar en la playa. Vivimos en un país tropical, ¿por qué no podemos vivir como en vacaciones cuando llegamos a la casa? La idea es hacer esta casa donde está realmente metida con vegetación, con elementos reciclados de madera, que la sala no sea así, sino que la sala sea así, que sea un jardín interno donde realmente podamos vivir como estuvimos de vacaciones, como que tenemos peces, tenemos jardines, tenemos de todo. Podemos vivir en San José como tenemos que vivir en el trópico. Yo creo que estas propuestas también pueden empezar ya a decirle a la gente, en San José sí se puede vivir mejor, en la ciudad se puede vivir mejor, en nuestras casas se puede vivir mejor, en nuestras urbanizaciones se puede vivir mejor, podemos hacer todo mejor, y la única manera de hacerlo es dando ejemplos. ¿Cómo damos ejemplos? Construyendo, haciendo las cosas, no hablando paja, ¿verdad? Yo ya estoy harto de la habladera paja. Yo quiero que hagamos cosas, que construyamos, que propongamos. Con lo que tenemos podemos hacer grandes cosas por Costa Rica y por el mundo. Y les pongo este último ejemplo. En Costa Rica a veces la vivienda de interés social se ha hecho esto, ¿verdad? Hemos perdido aquel conocimiento de la gente que vive ahí, donde se inunda todos los días. Pues esa casa de nueva ya no respeta eso.
Bueno, nosotros decimos, bueno, ¿cómo agarramos y hacemos una mejor vivienda de interés social? Podemos agarrar 2 contenedores, rompemos los contenedores, los ponemos juntos y hacemos un proyecto a partir de contenedores para ver si el presupuesto de una casa en contenedores nos da más barato que una de vivienda de interés social. Los contenedores llegaron despedazados, logramos hacer la casa. La casa realmente es por dentro que se vive, con el confort, el lujo, bueno, ni siquiera lujo, porque es una palabra muy fea, pero realmente el confort, el placer de vivir ahí, el orgullo de vivir en un lugar que uno esté cómodo. Esta casa, aunque ustedes no lo crean, es una casa más barata que cualquier vivienda de interés social. Esos son ellos, son los clientes, estaban en deudas hasta el cuello y decidieron tomar ese riesgo conmigo. Es un proyecto nada más, ese es el proyecto de ellos, yo nada más los acompañé, tomaron el riesgo conmigo y ahora estas casas están siendo replicadas en África. Esas casas van a usarse para refugiados. Me han llamado de muchos países alrededor del mundo y quieren utilizar este prototipo de vivienda para darle una vivienda digna a muchas otras gentes en otros países. Desde Costa Rica, una casita en el medio de la nada, logramos un cambio a nivel mundial. Yo creo que sí podemos. Esta casa es más barata que esta. Díganme ustedes a dónde prefieren vivir. Yo creo que sí podemos como país y para mí es nada más seguir para adelante y tratar de dar ejemplo y a los más jóvenes y decirles a ustedes, sí podemos, pongámosle bonito. Muchas gracias. Genial. Muchísimas gracias, Benjamín. Benjamín es un ejemplo de la Costa Rica que soñamos. Acaba de enseñarnos acá el futuro de la Costa Rica, del bien vivir, de la Costa Rica donde podamos rescatar esos elementos esenciales de la identidad, de la inclusión, de la innovación, de la sostenibilidad. Es Proyecto País, ese es el corazón de la vida costarricense y le agradezco muchísimo a Benjamín, quien es miembro del Consejo Consultivo a la distancia, pero nos conectamos de vez en cuando para conversar y tenemos grandes esperanzas y grandes sueños de lo que se puede hacer con esta visión. Muchísimas gracias de nuevo, Benjamín, por esa maravillosa presentación. Don José María Figueres nos va a honrar ahora con su presencia y contarnos un poco su visión sobre las oportunidades para la juventud. Gracias, Álvaro. Buenas tardes, amigas y amigos. Pues la verdad es que después de Jorge, y después de Irene, y después de Alejandra, y después de Benjamín, seguir esa cosa es como bastante difícil, bastante retadora. Pero quiero empezar por agradecerles a todas y todos ustedes su presencia aquí esta tarde para que tengamos este conversatorio, que es diferente que conservatorio, que tengamos este conversatorio sobre Vía Costarricense, pero interpretándolo y viéndolo desde las oportunidades que tenemos en Costa Rica dentro de lo que es la economía verde. Alejandra, vos tenías una filmina ahí al principio que decía economy en un sentido y en environment en el otro. ¿Lo podemos poner ahí, por favor? Tal vez. Había una filmina que tenía en la presentación de Alejandra que tenía el ambiente en una dirección y la economía en otra dirección. Vamos a agarrarnos de eso, para empezar. Bueno, mientras viene esa filmina, yo quisiera conversarles esta tarde de 5 cositas muy cortas. La primera, los próximos 20 años, porque como Jorge decía, ahí es donde vamos a vivir, no viendo para atrás, sino viendo para adelante, los próximos 20 años. Lo segundo, 2 batallas importantes que tenemos que ganar, que tenemos que pelear y que tenemos que ganar para que vivamos bien en esos 20 años que tenemos por delante. Lo tercero, cambio climático. Quiero que repasemos algunas cosas con respecto a cambio climático, porque eso tiene que ver mucho con la economía verde y eso vale la pena que hagamos conciencia sobre eso y que divulguemos el mensaje frente a los retos que tenemos que también se traducen en oportunidades. Lo cuarto, quiero hablarle de las oportunidades, porque precisamente ahí hay un gran montón de oportunidades que podemos aprovechar. Y el quinto es que, junto con Irene, quiero plantearles un reto, aquí, un reto de algo muy bonito que yo pienso que podríamos hacer si nos organizamos para hacerlo, y que tiene también que ver con la economía verde.
Entonces, primero, los 20 años. Vamos a hablar de 20 años del futuro, pero para atrás, en el pasado, siempre hemos visto eso así, como Alejandra lo puso, para significarnos y para enseñarnos que había que hacer una cosa diferente. En el pasado siempre vimos a la economía en un sentido y el ambiente en otro sentido. Ese es el pasado, eso es de aquí para atrás. De aquí para adelante, esos dos se alinean, y se alinean en la economía verde, porque de hacer verde la economía, podemos hacer muy buen negocio y buscar muchas oportunidades de trabajo. Esos 20 años que tenemos por delante, amigas y amigos, van a ser muy diferentes a los últimos 20 años que hemos tenido, y los repaso rápidamente. En los últimos 20 años hemos vivido en el mundo relativamente bien a como veníamos viviendo antes de eso. En términos geopolíticas, en términos de la política global, en esos últimos 20 años, al principio de los 20 años se acabó la Guerra Fría, que había sido la gran confrontación entre este y oeste, cayó el muro de Berlín, se desintegró la Unión Soviética, pasamos a tener un mundo multipolar, con muchos países que estaban surgiendo y que estaban creciendo. La expresión de los BRICS, Brasil, Rusia, India, como países, Sudáfrica, como países que estaban adelantando, reflejaban en mucho ese mundo multipolar. En términos económicos, la economía global en los últimos 20 años ha crecido muchísimo. Creció en Estados Unidos, creció en Europa, eso era más o menos de esperar, o uno lo esperaría, pero también creció en África, casi un 5% en promedio, ayudó muchísimo a las condiciones de ese continente. Crecimos en América Latina, en promedio 6-7% durante esos 20 años, y creció sobre todo el Asia, casi un 10%. Mucho crecimiento, mucho avance en términos económicos. Y en términos ambientales, tuvimos 20 años de un consumo masivo de recursos, como si los recursos que tenemos en el planeta no se fueran a acabar nunca. Esa ha sido la mentalidad con que los explotamos y los utilizamos en todo lo que hemos visto. Hacia el futuro, los próximos 20 años son años de vacas más flacas. Pero ahí yo creo que hay una tremenda oportunidad para este país. ¿Por qué digo que años de vacas más flacas los próximos 20 años en que vamos a vivir? Porque en términos geopolíticos ya no vamos a tener la confrontación de la Guerra Fría, pero sí estamos viendo el resurgimiento de las superpotencias y de cómo las superpotencias están pasando de cooperar a confrontarse. Esa confrontación la vemos muy claramente en la forma en que estamos tratando el problema nuclear en Irán. Lo vemos muchísimo mayor, con mucho mayor vehemencia, en la forma en que el mundo no se pone de acuerdo para parar la matazón en Siria. Rusia, China, de un lado, defendiendo el régimen, que sigue matando gente, 140 personas ayer, y del otro lado otras potencias, Estados Unidos y Europa, que dicen paremos eso ya en Naciones Unidas, pero que no logran pasar las resoluciones por el Consejo de Seguridad, porque Rusia y China tienen poder de veto. Esa confrontación vuelve la confrontación de las superpotencias. Los Estados Unidos está pasando buena parte de su poderío militar para el Pacífico sureste. ¿Por qué? Porque están empezando a ver a China otra vez como el adversario y no como el socio comercial. En términos económicos, también van a ser años de vacas flacas, porque yo no veo una locomotora que esté jalando la economía global. No crece Europa. Ustedes han escuchado los problemas que tiene Europa. No está creciendo. En su generación, el desempleo en España es el 43% de la población. 43%. Población promedio en Europa, más alta, desempleo en Europa más alto que el que tenemos en Costa Rica. Crecimiento económico, 0. Crece un poquito Alemania, pero los otros países, muchos de ellos están en recesión. Bueno, con todo eso, deja de crecer un poco África. América Latina, que le ha venido vendiendo materias primas y cosas, también va a padecer de esos efectos. Y China y la India, que han sido dos potentes motores económicos a lo largo de los últimos 20 años, también están creciendo menos. China, que estaba creciendo al 10, al 11%, está creciendo ahora al 7%. Y algunos dudan de esas cifras porque piensan que son más bajas. La India, que estaba creciendo al 7 y al 8%, está hoy en día creciendo al 4 y al 5%. O sea, en los próximos años no veo no veo locomotoras potentes que jalen el carro, que jalen el tren de la economía global. Y en términos ambientales,
así como consumimos cualquier cantidad de recursos durante los últimos 20 años y no le pusimos mucha atención a lo de cambio climático, hacia el futuro el cambio climático se va a acentuar. Ya lo dijo Alejandra, lo dijo también Irene, pero las cosas están avanzando mucho más rápidamente de lo que nosotros creíamos. Y ahí entonces quiero repasar con ustedes como punto segundo de esta conversación lo del cambio climático. ¿Qué es eso? Bueno, más o menos lo sabemos, pero quiero que lo repasemos. Es toda esta cuestión del efecto invernadero, porque en el estilo de desarrollo que tenemos emitimos tantas partículas de carbono a la atmósfera que esas partículas se van quedando en la atmósfera y crean como una sombrilla. Los rayos del sol pasan a través de esa sombrilla para calentarnos, porque si no, no habría vida en el planeta, pero después cuando tratan de salir, quedan atrapados por esa sombrilla y se queda mucho más calor dentro de la atmósfera y empieza a calentar y a producir cambios en el clima. Cambio climático no es una cosa del futuro, de mañana, no, lo estamos viendo. Irene habló ya de efectos aquí en el Guanacaste. Hay un informe del Instituto Meteorológico Costarricense que argumenta que para el 2080, yo creo que va a ser antes, pero que como vamos para el 2080, vamos a ser un país que va a tener 2 veranos y 2 inviernos cada año, por los cambios climatológicos. Donde llueve en el país hoy en día, va a llover mucho más, y donde hace sequía, va a ser mucho más seco. Ese no es el futuro que queremos, pero el cambio climático lo estamos viendo ya hoy en todas partes del mundo. Hay una gran sequía en los Estados Unidos, la más grande que han tenido en su historia. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Que se están disparando los precios de los granos, del sorgo, del maíz y del trigo, de lo cual nosotros importamos muchísimo, lo cual afecta nuestra manera de vivir y nuestro costo de vida. O sea, con cambio climático, las cosas que pasan en una parte del mundo tienen un efecto en otras partes. Y contra eso nosotros tenemos que crear resiliencia. Irene, resiliencia, gracias. Irene es la que me corrige en estas cosas. Resiliencia. Contra eso tenemos que volvernos un país todavía mucho más potente, que nos defendamos de esas cosas. Lo tercero, las matemáticas no mienten. Hace 200 años, al principio de la revolución industrial, teníamos 280 partes por millón de carbono en la atmósfera. Hoy en día, producto de estos 200 años y del desarrollo que tenemos, de cómo es que todo lo que hacemos emite carbono a la atmósfera, tenemos 400 partes por millón. Estamos emitiendo 3 partes más por millón cada año. Entonces, empecemos a sumar. 90 años para el final del siglo, 90 por 3 partes por millón por año, 270, más 400 que tenemos en este momento, 670 partes por millón. Y los científicos nos dicen que no debemos de pasar de 450 partes, ojo, ya estamos en 400, si no queremos ver cambios de más o menos 2 grados centígrados en el planeta. Cuando vamos en esa trayectoria hacia 670 partes por millón de carbono en la atmósfera para el final del siglo, vamos montados en una trayectoria donde vamos a tener cambios en la temperatura de más o menos 5 grados centígrados. Y la última vez que tuvimos más 5 grados centígrados, los lagartos estaban nadando en el Polo Norte, y la última vez que tuvimos menos 5 grados centígrados fue apenas hace 10.000 años, al final de la época glaciar. Ninguno de esos dos ambientes es el que queremos para nuestras futuras generaciones. Y además hay un consenso científico. Más de 4.000 científicos en el mundo firmaron el último reporte producido por las Naciones Unidas que habla de que el cambio climático ya está aquí. Bueno, eso es lo que tenemos y realmente vale la pena que lo conozcamos, que lo entendamos, para que podamos ver entonces cómo es que nos vamos a enfrentar a él. Precisamente porque esos son los retos, yo pienso que si nosotros pensamos a futuro, podemos buscar un camino, un sendero que nos saque adelante. Y ahí entra también Proyecto País, porque Proyecto País es un ideario, no es un programa de gobierno, no es que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuándo, mañana, aquí, cómo, dónde, con quién, no, es un ideario, es ponerle un rumbo al país, es decir, esa es la puerta por la cual queremos salir.
para que entonces empecemos a caminar cuando queremos terminar aquí esta tarde en la dirección de buscar la puerta por donde todos vamos a salir. Eso es Proyecto País. Y Proyecto País debe, ojalá, iluminar la trayectoria de 4, 5 gobiernos hacia el futuro para que a las condiciones cambiantes en el mundo, a esos 20 años que ya repasamos y a estas cosas del cambio climático, le saquemos el mejor provecho posible. Cuando la marea sube, todos los barcos flotan. Eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Cuando la marea baja, solo los barcos que saben qué es lo que está pasando y que son bien conducidos, se salvan de quedarse varados. Y Costa Rica no tiene por qué quedarse varada hacia el futuro, sino más bien aprovechar las oportunidades y salir mucho más adelante. Hace 15 años, amigas y amigos, hace 15 años me tocó estar en gobierno. Yo creo que algunas y algunos de ustedes de eso no se acuerdan porque estaban muy chiquitillas y chiquitillos. Pero en todo caso, hace 15 años me tocó estar en gobierno. Y bueno, hicimos un gran esfuerzo en aquella época por meternos de lleno en el campo de la tecnología. Y una de las empresas que logramos convencer con muchísimo trabajo y esfuerzo que se viniera a instalar al país fue Intel. Y alrededor de Intel empezamos a montar un conglomerado de empresas y de industrias. Y cuando negociamos la traída de Intel con Craig Barrett, que era el CEO, y con Mike Splinter, que era el vicepresidente de operaciones para Intel, una de las cosas que les pedimos inmediatamente después de que se vinieron es: organícenme unas reuniones en Estados Unidos con los presidentes de las empresas que le venden y le compran a Intel, porque esas empresas que le venden y le compran nos las queremos traer para Costa Rica. Nos organizaron 4 reuniones, estuvimos con esos presidentes, muchas de esas empresas se vinieron. Hoy en día hay más de 100 empresas en el conglomerado de alta tecnología de Costa Rica. Yo escucho que en las campañas políticas que hemos tenido después de la traída de Intel, todo candidato dice: hay que traerse otro Intel. ¿Y cuál es el nuevo Intel? ¿A dónde está? ¿Cuál es? Ciertamente hay compañías tecnológicas muy potentes que deberíamos de seguir trayendo al país, y eso se puede hacer, pero las nuevas Inteles para Costa Rica están en las tecnologías verdes. Ya no están solamente en el campo de la tecnología, están en las tecnologías verdes. Y ahí podemos juntar entonces 2 cosas para recibirlas. Por un lado, el adelanto tecnológico que ya tenemos, con más de 100 empresas que están en este campo. Y por otro lado, todo lo que simboliza Costa Rica en el campo verde. ¿Cuáles son las oportunidades de inversión, tanto para empresas de afuera como para empresas nacionales? ¿A dónde podemos generar trabajos decentes, mucho mejor pagados? ¿A dónde hay inversiones? ¿A dónde hay posibilidades de generar pequeñas empresitas que vayan creciendo? Toquemos 4 campos en esto del pase a las economías verdes. Pues bien, 1, biocombustibles. Costa Rica puede convertirse en una potencia de biocombustibles. Estamos importando 55,000, 60,000 barriles de petróleo por día. Apenas reviente un cachiflín frente a Irán, en el estrecho de Hormuz, vamos a ver los precios del petróleo pasar a 200 o 250 dólares. Eso no es lo que queremos para la economía nacional. Eso es pagar el combustible casi a 3 veces lo que lo estamos pagando hoy en día. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos ponemos a producir biocombustibles? ¿Por qué no somos una potencia en biocombustibles? Yo he visto ya cultivos en este país, pequeñas parcelitas que cultivan la higuerilla. Todos conocemos la higuerilla, es casi como mala hierba en este país. A la par de la higuerilla, en la misma parcela, meten la jetrofa y además meten el coyol, la palmera de coyol, que también se da aquí casi como mala hierba. La higuerilla empieza a producir al primer año, sigue produciendo y al tercer año empieza a producir la jetrofa, que sigue produciendo y al 7º año empieza a producir la palmera de coyol, que sigue produciendo apenas durante 80 años, porque esa es la longevidad de la palmera de coyol. Y coger ese aceite y transformarlo en biocombustibles es fácil, no es complejo.
y abre muchas oportunidades para pequeñas empresas que quieran innovar en plantas procesadoras y refinadoras de esos aceites para convertir combustibles. ¿Y por qué Recope no puede sacar un contrato que diga, compro en Costa Rica biocombustibles con estas características internacionales y las compro al precio internacional del petróleo? Y aquí nos ponemos a producir biocombustibles y lo primero que hacemos es satisfacer la demanda nacional y después exportamos porque vamos a ser competitivos en ese campo. Esa es una tremenda oportunidad que tiene el país. Un segundo campo donde podemos hacer mucho. Hablamos mucho en este país de las energías renovables. ¿Qué porcentaje de las energías en este país son renovables? 80 por aquí. ¿Quién da más? ¿Perdón? 4. No, un poquito más que eso. 90 y 95, por ahí andamos, como 92% de la energía en este país es renovable. Bueno, pero ¿cuál es la energía más renovable? ¿Y cuál es la energía más barata de producir? Eólica, esa es bastante barata, pero hay una todavía más barata. ¿Ah? La solar está un poquito todavía más cara que la eólica, pero va bajando de precio. Ha bajado de precio como 10% anual durante los últimos 4 años. ¿Cuál otra? La energía renovable más barata es la que no se gasta, es el ahorro energético. Esa es la energía más barata, ¿verdad? El ahorro energético. Vuelvo a ver estas lámparas para ver si serán LED y serán eficientes o no. ¿Y por qué no podemos montar un programa de reconvertirnos en este país a ser eficientes en el uso de la energía? Eso no es complicado, complicado es lo que está haciendo Franklin Chan. Aquí de lo que se trata es de que cortemos el desperdicio energético y lo podemos hacer bien, y de eso hay empresas que se dedican a ese negocio. Hay pequeñas empresas y medianas y grandes empresas en otros países que llegan a un gimnasio como este, revisan lo que es la iluminación, si es en un país nórdico, revisan el aire acondicionado que ocupa en el verano y la calefacción que ocupa en el invierno y le dicen al dueño del edificio, mire, yo le reconvierto el edificio con cosas que son eficientes desde el punto de vista energético y vamos a medias en el ahorro durante los próximos 10 años. Se está cayendo montar programas de eso en Costa Rica para lograr un ahorro energético que es de por lo menos 10-15%, y esos son trabajos de empresas y son posibilidades de inversión y son posibilidades de generar nuevas maneras de hacer las cosas. Bueno, en eso deberíamos de estar también. Microsoft, una empresa que todas y todos conocemos, tiene en su plantel de Redmond, allá en Seattle, donde tiene sus instalaciones principales, su campus son 115 edificios. 115 edificios. Tiene un programa para renovar los edificios cada 5 años. O sea que ningún edificio es mayor de 5 años, porque cada 5 años, a como van dándole la vuelta a los edificios, le sacan todo y lo hacen completamente nuevo. Ahora tienen un programa en donde en esos 115 edificios montaron 500,000 sensores. Tienen sensores en todo y esos sensores los conectan por internet a un puesto de control, y en ese puesto de control entonces miden cuando un aire acondicionado está descalibrado, cuando se fueron unas luces, cuando una bomba está ocupando mucho más energía de lo que debería ocupar, y a pesar de que son edificios nuevos y que tienen energía renovable, se han bajado un 15% adicional a la factura. Bueno, aquí en el país tenemos empresas que nos hacen software, y ¿por qué no innovar en el software de eso? ¿Y por qué no empezar a controlar lo que es el consumo energético de edificios a control remoto? Y poder despachar a que se arreglen esos sistemas cuando se descomponen, porque los estamos viendo y los estamos controlando minuto a minuto en un tablero. En fin, generación descentralizada es la nueva tendencia. Algunos de ustedes mencionaron solar. Como mencioné, la energía solar los paneles vienen cayendo de precio entre un 10%
como un 10% anual durante los últimos 4 años. ¿Y por qué no por qué no nos ponemos un programa en donde digamos, durante los próximos 10 años vamos a convertir en cada techo en una mini planta de generación? Y ponemos un medidor de doble vía para que entonces, si estamos generando más durante el día de lo que consumimos, le vendemos a la red. El medidor trabaja a favor de nosotros. Y durante la noche, cuando no podemos generar porque el sol se nos apagó, le compramos a la red. Y vamos a generar un ingreso en cada casa. Y le vamos a quitar al país la responsabilidad de seguir haciendo grandes plantas, que a veces tienen algunos problemas adicionales, porque vamos a poder hacer eso en el país. Y yo me lleno de ilusión con esas cosas, porque he visto que otros países los van haciendo, pero otros países que no tienen tantas condiciones y tantas características como las que tiene Costa Rica. Y a mí me parece que nosotros podríamos ser pioneros en eso, y que con todo eso podríamos estar migrando hacia la economía verde, la economía de bajo carbono, ser un ejemplo en el mundo y avanzar. Hace algún tiempo Costa Rica hizo una declaratoria de que íbamos a ser un país neutro en emisiones de carbono para el año 2021. Bueno, a ese programa, que es una buena aspiración y un buen anuncio, ahora hay que darle contenido. Porque en ese contenido está también la posibilidad de bajar la tasa de desempleo en este país, que está en el 10%, que no me gusta, donde está, en 2 o 3 puntos, generando los empleos que necesitan las nuevas generaciones, en un campo tan lindo como este, donde además después podemos empezar a exportar tecnologías y cosas. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Ven las cosas tan lindas que está haciendo Benjamín, desde Costa Rica para el mundo. Desde Costa Rica para el mundo hemos hecho muchas cosas. País sin ejército, país mucho más civilizado. Hagamos de Costa Rica para el mundo un país que se monte sobre el eje de las oportunidades que nos da el pasar a ser un país de bajas emisiones de carbono y de tecnologías verdes. Eso lo que requiere es un poquito de que nos pongamos de acuerdo, de que asumamos liderazgos y de que vayamos en esa dirección. Es perfectamente posible y deberíamos de hacer de eso una realidad. Entonces, ahora el reto, Irene. Vamos a ver. Parte de avanzar hacia una economía verde es también cuidar nuestras riquezas naturales. Y Costa Rica en eso tiene una gran trayectoria y una gran experiencia. Pues resulta que una riqueza que no estamos cuidando como deberíamos de cuidar son los mares. Y en los mares, donde tenemos 10 veces el tamaño del territorio que tenemos en tierra, 10 veces, en realidad somos un país azul, no solamente verde, en los mares hay algunas especies que estamos sobrepescando y hay algunas especies que prácticamente se están exterminando en el mundo. Bueno, pues una de esas especies son los tiburones. Y Costa Rica, a pesar de la fama que tenemos de ser buenos cuidadores del ambiente, tenemos también una fama de que de aquí sale un aleteo de tiburones tremendo. ¿Quiénes aquí están familiarizadas o familiarizados con el aleteo del tiburón? Levanten la mano, por favor. Bueno, muchas y muchos. Pero repasemos lo que es. Es pescar los tiburones y muchas veces, sin que hayan muerto, acercarlos a la lancha, cortarle las aletas y dejarlos para que se vayan a morir. Y esas aletas las exportamos porque supuestamente son afrodisíacas o yo no sé qué más cosas y les gustan en algunos países hacerlas en sopa y en otras cosas. Eso no puede ser. Costa Rica es un país que tiene valores mucho más fuertes que permitir esas cosas. Desde 1971
Perdón, gracias. Desde el 2001 hay una ley que prohíbe el aleteo de tiburones en Costa Rica. Pero ¿qué sucede? Los pescan, les cortan las aletas, se van a morir los animales y entonces desembarcan las aletas o en Panamá o en Nicaragua. Y pasan por la frontera como si hubieran sido pescados en esos países y de Costa Rica se exportan. Bueno, pues a la par de esa ley, lo que requerimos es de un decreto que firma la señora presidenta y la ministra de Comercio Exterior, en donde se diga prohibido la importación de aletas de tiburón. Y nos ponemos en el país una flor en el ojal y empezamos a caminar en la dirección que queremos avanzar. Ayer 2 personas subieron esa idea a Vía Costarricense Proyecto País. Una de esas personas es Randall Arauz, que lleva adelante una organización que se llama Pretoma, una fundación que desde hace rato viene trabajando en esto sin poderlo resolver. Desde hace rato. Y lo único que se ocupa es la firma de un decreto, por Dios. Y la otra persona que lo subió fue un joven que se llama Arnoldo Mora, que trabaja en una empresa de tecnología. La propuesta es de que a partir de mañana ingresemos en la página web de Vía Costarricense, va a haber una carta machote que podemos firmar, que se le manda a la Presidenta de la República, con copia a la ministra, y que le pide que firmamos ese decreto que está soñando el sueño de los justos y que no va para ninguna parte. Si nosotros somos capaces de aquí, con una tarea, meternos ahí que duramos 2 minutos, poner nuestro nombre y nuestro número cédula y hacer clic para que se vaya solo, y le decimos eso a nuestras amigas y a nuestros amigos y lo reproducimos viralmente, a la larga yo creo que vamos a conseguir que eso se firme. Y eso sería una manera muy bonita de empezar a contribuir cada una de nosotros y cada uno de nosotros con las cosas que podemos hacer. De manera que les quiero pedir esa tarea para que por favor se metan a partir de mañana, no se les olvide cuando amanezcan mañana, meterse en la página web, firmar eso, enviarlo y a ver si podemos empezar a trabajar. Muchísimas gracias, muy amables. Queríamos invitarlos ahora a hacer uso de la palabra. Vamos a tomarnos unos ratitos más de su tiempo. Si tienen comentarios, preguntas, sugerencias, cosas que quieran compartir con nosotros, por aquí hay unos micrófonos. Empezamos acá por la derecha, gracias. Aló. Bueno, por ahí mi nombre es Daniel Castro. Yo he estado trabajando en una organización que se llama Costas Verdes, que se trata de reforestar las costas. Esto ha sido un proyecto que lo inició un amigo mío. Se comenzó por ahí el 2005 y lo que hemos estado haciendo más que todo es tratando de reforestar y viendo a ver cómo podemos desarrollar un Costa Rica sin destruirla. Y una de las cosas que me pareció súper interesante lo que dijo usted, don José María, es que seamos pioneros. A mí me gustaría ser pioneros, pero de otra cosa, porque todas las propuestas que se hacen son contradictorias por sí mismas. No hay un desarrollo sostenible en sí, porque cada una de las propuestas que se hacen se vuelven y se construyen y se recrean con petróleo. Estamos aún así con energía hidroeléctrica, con energía eólica, todo interfiere con el desarrollo y el movimiento y el transcurrir de la naturaleza. Entonces eso es una de las cosas que me gustaría aprovechar, o sea, utilizar, ser pioneros por nosotros mismos. O sea, hay maneras increíbles que se pueden desarrollar para hacer ese tipo de energías que no se ocupen ese tipo de productos, por decirlo así. En los puentes, les estoy dando una idea que se me ocurrió hace un tiempo. En los puentes,
la vibración del movimiento de los carros, cada vez que pasa un carro, cada vez que pasa un camión, ahí eso recorre energía, eso es energía. Nosotros, todo en el quehacer del día, somos energía, entonces eso es lo que debemos de aprovechar. Aquí me hace mucha gracia porque hace un tiempo fui a una charla que se trataba de ecoturismo, de un japonés que vino aquí a Costa Rica, y lo que vino fue a aprender de Costa Rica, y lo que hizo fue llevarse todo lo que había aquí en Costa Rica en conocimiento para allá, y lo que hizo fue un cuadrito y lo puso en las estaciones de metro, y por cada paso que hubiera generaba 0.01 kilowatts, y al final de la noche tenía por lo menos 15 kilowatts. O sea, son cosas simples, sencillas, que podemos ser pioneros, que no hay necesidad de estar interviniendo con la naturaleza. Eso es lo que estamos haciendo en sí. La energía hidroeléctrica, la energía eólica, o sea, por ahí es a donde pasan los pájaros. Ahí más de una vez, no se ha hecho en estudios, pero ahí se estrellan pájaros, ahí se mueren pájaros a diario. Entonces son cosas simples que se pueden hacer, que no hace falta reintroducirse en el petróleo. Muchísimas gracias. Pura vida. Vamos a darle la palabra a alguien por acá. Sí. Bueno, mi nombre es Luis Emilio, estudio Relaciones Internacionales, y bueno, yo creo que un punto que podemos aprovechar es direccionar las carreras que mantenemos en nuestro sistema educativo universitario a la dirección de las economías verdes, porque actualmente todas las carreras que la mayoría de los estudiantes toman son ciencias sociales, que están saturadas. Ahora hemos visto tal vez el fenómeno con los psicólogos, hemos visto el fenómeno, bueno, con todas las carreras a nivel social, y no nos hemos enfocado en apoyar más bien esas ingenierías o ese tipo de carreras que impulsan y aceleran los avances tecnológicos a nivel de economía verde. Entonces yo pienso que una de las direcciones que se debe tomar es impulsar en el sistema educativo costarricense las carreras a nivel de ingenierías, ciencias limpias o a nivel de lo que son economía verde, que den un impulso o un aceleramiento, alcanzar ese conocimiento para, como dice el compañero, poder aprovecharlo para generar esa tecnología que sea aún más limpia, sea más eficiente y que se pueda aprovechar. Ese sería nada más mi comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buena idea. Por acá. Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Felipe, yo soy hermano de Daniel, y a mí también me encanta la palabra pionero. Y ayer se la mencioné a don José María, que estuve en el conversatorio con empresarios, también la escribí en vía.cr, pero yo creo que Costa Rica debería no ser partícipe de la economía verde, sino de la economía azul. Esto de verdad sería pionero, y yo creo que Costa Rica debería ser el primer país del mundo con mayor área marina protegida per cápita. Nosotros tenemos 10 veces más territorio marino que territorio terrestre. Eso significa algo. En el mar y en nuestras aguas hay mucha, y en los humedales y en los manglares y todo lo que tiene que ver con agua, hay mucho más captura de carbono, y entonces si queremos participar en esa economía de baja de carbono, es un lugar donde podemos ser pioneros. Gracias. Muchas gracias. Por acá. Sí, buenas tardes, mi nombre es Randall Macís. Obviamente, primero felicitarlos porque este es un proyecto muy bonito y sin embargo hay muchas ideas y se ve que hay muchas ideas en el aire y muy buenas. Sin embargo, para que todos hemos hablado el por qué y qué es lo que la gente quiere, y a pesar que José María dice que son puras ideas y no va a ser una base para un plan de gobierno o una futura candidatura, la única forma de desarrollar esto es con voluntad política. Entonces, ¿qué nos puede garantizar a las personas que queremos vivir estos 20 años bajo este bien vivir, de que Proyecto País como organización
tiene no solo la voluntad política, sino la credibilidad política, porque aquí hay que convencer 4 gobiernos de que todos estos proyectos se lleguen y estas iniciativas se lleguen a cabo y no pasen a ser solo un me gusta en Facebook, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿qué voluntad política hay en los gobiernos para que estas iniciativas se desarrollen? Vamos a ver, a mí me parece que eso es fundamental y yo creo que la voluntad que se puede granjear, esa voluntad va a depender de nuestra participación. Si las 10.000 personas que son adherentes a la página que ya tenemos son sencillamente adherentes, no se meten, no discuten, no participan, no aportan, no vamos a llegar muy largo, ¿verdad? Eso es así, así como usted lo dice, pero si a contrario censo, vamos formando algunos consensos alrededor de algunas ideas con las cuales una gran mayoría pueda estar de acuerdo y sobre eso vamos organizándonos para que haya movimiento, yo creo que es mucho lo que podemos hacer. Por eso me gusta este primer esfuerzo que tiene que ver con eliminar el aleteo, porque es una cosa que yo pienso que todas y todos vamos a estar de acuerdo y yo estoy seguro de que eso no se mueve porque no se mueven muchas cosas, pero que si empiezan a llegar 1.500 cartas todos los días a Casa Presidencial, muy rápidamente ese decreto lo van a poner ahí número 1 en el escritorio para que se firme. Y entonces esto depende un poco de nuestra participación. En la medida en que participemos activamente, esto va a tener mucha fuerza y muchas posibilidades. Por la derecha. Bueno, buenas noches, mi nombre es Kevin Villalobos, yo vengo de San Ramón de la Juela. Tenemos un grupo en mi cantón y discutimos asuntos de ese tipo y un día eso hablando meramente sobre eso que se ha discutido acá, hablamos sobre la energía solar, las energías limpias y pensamos propuestas concretas. Entonces, por ejemplo, se nos ocurría la idea de por qué no, si tenemos 2 costas con una incidencia solar de las mayores del planeta, ¿por qué no paneles solares en las casas de estas costas? De lo que hablaba don José María. Entonces, por ejemplo, una iniciativa estatal como que en las casas de beneficencia social, en las casas de bono, se les dé un panelcito a las personas y se les explica la situación, que esto le va a generar a usted energía y que usted inclusive puede vender el Estado, toda esta situación. Pero pensábamos más allá, que inclusive, que hasta qué punto se podría inclusive, porque eso también nos tendría atados a una importación de tecnologías foráneas. ¿Por qué no producir nosotros mismos esas tecnologías en Costa Rica? ¿Por qué nosotros no podemos producir esos paneles nosotros, crear la industria que produzca esas tecnologías, inclusive nosotros exportarlas más bien? Entonces la pregunta en concreto es si se ha considerado alguna iniciativa en ese sentido, si se ha visualizado el tal vez empresas, porque ya sabemos que tenemos el recurso humano tenemos la capacidad de hacer eso, pero como que no hay la iniciativa o tal vez el incentivo de parte del Estado para que se creen ese tipo de industrias y empresas. Gracias. Muy buena la pregunta. Yo no sé si tenemos suficiente consumo de fotovoltaico para que fuéramos económicos por cuestiones de escala, ¿verdad? De escala de producción, pero la primera parte me gusta mucho. Vamos a ver, hoy en día en Costa Rica no se puede construir una casa sin permisos. Y si la casa está en una urbanización, que queremos que sean todas como las que diseña Benjamín, pues esas casas y esas urbanizaciones no se aprueban si no llevan alumbrado y si no llevan aceras y si no llevan agua, ¿verdad? ¿Por qué no ampliamos eso para que esas casas nuevas que vamos a construir tengan una conexión de banda ancha, simétrica, en fibra óptica y además paneles solares en el techo? Y que incluyamos el costo de los paneles en la hipoteca a 20 o 25 años. Entonces, esa familia queda pagando el panel solar a 25 años con la hipoteca de la casa, pero mientras tanto, todos los meses se está ganando el dinero del ahorro energético o de la corriente que le vendió al ICE. Sí. Buenas, mi nombre es Ana Elena Ventura, yo trabajo con CG Environmental Advisors
Y bueno, primero que todo les quería agradecer por organizar este evento que demuestra lo que se necesita para llegar a la innovación, especialmente los jóvenes, para que se involucren más en estos temas. Pero bueno, volviendo al tema del aleteo, yo la verdad que he estado muy involucrada en eso, fue lo que decidió, básicamente lo que me hizo decidir lo que quería estudiar. Y tristemente yo estuve cuando recaudamos firmas por todos lados, por Escazú, recaudamos un montón porque organizamos con diferentes colegios un evento para ir recaudando las firmas, y hasta Pretoma tenía en la página, un montón de gente lo firmó y nunca se hizo nada. Entonces ya yo con eso perdí bastante mi fe, porque sinceramente yo conozco a cantidades de gente que llegaron a firmar eso y nunca llegó a hacerse nada. Y además también quería incluir de que yo escucho muchos como que preguntando, pero bueno, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Pero aparte yo siento que es más que todo una necesidad de cambio de cultura, porque mucha gente habla y habla y habla de cómo debería ser, pero ni siquiera reciclan en sus casas, que son cosas simples. Y también, digamos, no se dan cuenta que por el mercado se pueden hacer muchos cambios, como el precio de la energía solar podría llegar a ser mucho más baja si hubieran más gente que estuvieran demandando ese producto. El problema es que, sinceramente, la cultura se ha dedicado a quejarse de los problemas, a esperar que el gobierno solucione todo, cuando el mercado también tiene un gran poder en esos cambios, en traer los precios de estas tecnologías mucho más bajas. Y honestamente, yo hasta en mi casa me ha tomado un montón de tiempo convencer a mis papás de que cambien a diferentes productos que tal vez le costarían un poco más de plata, pero al mismo tiempo eso es lo que hace que eventualmente baje el precio en el mercado. Y eso es lo que la gente no se da cuenta, se quejan, bueno, esto es carísimo, pero al mismo tiempo se quejan de todo lo demás, de todos los problemas, y a mí me parece que muchos no hacen nada, nada más hablan. Y siento que honestamente se necesita un cambio de cultura para poder lograr estos cambios. Como yo digo, me parece genial que la gente está dando ideas y todo, pero siento que deberían de tomar la iniciativa para realizarlos ellos mismos, no esperar de que alguien más lo haga. Ese es exactamente el espíritu de Proyecto País, y justamente uno de los ejes que tenemos es la nueva democracia. Y por nueva democracia lo que entendemos es una sociedad mucho más protagonista. Y justamente eso que decía usted sobre la importancia de que la gente asuma responsabilidad, porque el cambio empieza por uno. Este país no va a cambiar si no cambia la gente. Uno puede pintar castillos en el aire de grandes proyectos y grandes propuestas, pero las propuestas y los proyectos los ejecutan personas y seres humanos como los que estamos acá, y el cambio empieza por uno. Si ese cambio no se da, si ese cambio de cultura, de asumir responsabilidad, de cambiar actitudes, de eliminar ciertas cosas que están mal en la sociedad costarricense y recuperar otras que hemos perdido de camino, si eso no ocurre, no habrá nuevo país, ni habrá nueva economía, ni habrá nueva democracia, ni habrá nueva nada. Y en eso estamos muy empeñados en pasar ese mensaje, justamente de la importancia de la responsabilidad individual y de una sociedad mucho más protagonista en la solución de sus problemas y en aprovechar también sus oportunidades. Vamos a tomar solamente 2 preguntas más, por razón también del respeto al tiempo de ustedes. Por acá, una pregunta. Buenas noches, mi nombre es Jimena Rodríguez. Yo también he seguido muy de cerca el tema del aleteo y de hecho comparto la opinión con ella al respecto de que nosotros recogimos muchas firmas y muchas cosas. Lo mío es más bien como una invitación a todos y todas. El jueves va a haber una marcha saliendo de la estatua de León Cortés hacia Asamblea Legislativa. Yo sé que mucha gente piensa que las marchas no son la solución, que provocan presa, que es una pega, todo lo que quieran decir. Yo realmente creo en el activismo, y si eso es lo que necesitamos para que nos escuchen, yo creo que es necesario que pues, nos hagamos presentes, y los invito a todos aquí presentes, igual que si pueden difundir el mensaje, por favor. ¿A qué hora es la marcha? Dice don José María. Me parece que sale a las 11 de la mañana, sí. La última pregunta acá, don Carlos. Gracias, buenas tardes. Carlos Dengo. Nada más para hacer un cierre, porque me quedó muy fácil entre lo que dijo el señor, el muchacho por allá de los paneles solares y Ana Elena, y el tema de mercado. Definitivamente Costa Rica en consumo de paneles solares locales no tiene el volumen para fabricarlos acá y ser competitivo, pero sí podría hacer un hub de fabricación. Con los tratados de libre comercio con Canadá y Estados Unidos,
y China y posiblemente Corea pronto, todos los componentes de paneles solares están exentos a impuestos, entonces se pueden traer a muy bajo costo, hacer el ensamblaje acá, generar todos esos otros enlaces de compañías de servicios a esa industria y usar los que necesita el mercado nacional y exportar a toda la región. Con el Tratado de Libre Comercio nuevo de Estados Unidos, América Central y República Dominicana, ya ahí habría un mercado interesante para exportar. Entonces eso podría ser una alternativa también. Eso está muy bien. ¿Y cómo sale eso comparado contra el importado? El importado se le bajaron los impuestos, había un decreto hace como 2 años y está bajando bastante de precio. Saldría parecido, no va a salir, el importado hay Mercedes-Benz y hay, no quiero decir ningún nombre, pero marcas menos buenas. Con los más baratos saldría más caro el producido aquí, pero contra los de mejor marca o de mejor calidad y más caros, sí saldría más barato el producido acá. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Únicamente antes de dar las últimas palabras de cierre, don Marco Tulio me pidió 1 minuto para entregarle. Queremos muy cariñosamente, en nombre de todas las y los santaneños, entregarle en la persona de don José María Figueres a Vía Costarricense, a este proyecto tan importante como es Vía Costarricense, un pequeño presente con mucho cariño, elaborado por los artesanos de Santa Ana, que es un sol y tiene 2 significados. Uno, ustedes saben que a Santa Ana se le conoce como Valle del Sol, y segundo, queremos que para Vía Costarricense represente el sol que les va a iluminar en todo este camino que va a llegar a tener excelentes frutos. Muchísimas gracias, Marco Tulio. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por esta oportunidad tan maravillosa de conversar sobre estos temas que nos ilusionan muchísimo. Los invitamos a que participen, ojalá lleguen de una vez hoy en la noche a colocar sus ideas y mañana a continuar en el activismo por detener el aleteo en Costa Rica. Así es que muchísimas gracias a todas y todos y muy buenas noches. No puedo ir a la marcha, es mucha vacancia.